Buenas noches, amados y amadas. Estamos iniciando un poquito tardado, pero aquí gozosos de poder reunirnos una vez más este mes de julio, el mes del bicentenario de nuestra patria, nuestro lindo Perú. Quiero dar la bienvenida con una corta oración. Padre bendito, Dios eterno, amado Padre Celestial, queremos venir ante ti unidos a nivel de esta vía de comunicación Zoom, comunicarnos, poder, Señor, recibir esta conferencia con mucho agrado, con mucho entusiasmo y sobre todo con mucha expectativa en nuestro corazón de aprender más. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, bienvenido eres en esta reunión.
ya que nos unimos desde Estados Unidos, de España, Perú, a nivel nacional, Señor, de Pucallpa, también de acá de Lima y de distintas partes de nuestro Perú. Gracias, Señor, bienvenido eres en este momento, en esta reunión, y queremos aprender más de ti. Tu paz, tu amor sea con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Quiero darle pase al pastor Néstor Encinas, el cual va a presentar a nuestro primer conferencista de esta noche. Amén. Muy buenas noches. Bueno, estamos de fiesta con el Perú y la verdad es que nos gozamos. Estamos celebrando en este momento, estamos celebrando el bicentenario de nuestro país, el Perú. Tanto ayer como hoy ha sido feriado. Y damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha guardado, nos ha sostenido. Y una vez más tenemos ya la conferencia, en este caso, la sexta conferencia que corresponde al 7º mes del 2021. Y en esta oportunidad, sin mayor preámbulo, quiero presentar a un miembro del equipo también de Generación 2000, muy antiguo él, que desde 1992 está en el Ministerio Generación 2000 y se trata del pastor y a la vez máster Josué Revilla Díaz, que él va a traer una conferencia para bendecir a los pastores, a los líderes y maestros que trabajan con niños y adolescentes. Pastor Josué, adelante. Gracias por su participación y muchas bendiciones de parte del Señor. Muchas gracias, el Señor lo bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Pastor Néstor, qué privilegio de poder estar participando otra vez. Meditaba en mi corazón acerca de cada evento que hemos hecho juntos y por fe lo que ya vamos, los que se vienen, no solamente virtualmente, sino ya de manera presencial, ¿no? Yo creo que ya de acá a algunos meses podemos estar reunidos por fe, ¿no? Como lo hacíamos anteriormente. Y contentos de ver a algunos de nuestros hermanos aquí compartiendo con nosotros, ¿no? Que siempre están en esa fidelidad para poder, gloria al Señor, ser parte de lo que Dios tiene para con cada uno de nuestras vidas y ministerios. Así que en esta hora vamos a poder abordar un tema interesante y es el niño y su ministerio, pero algo más sugerente es cómo poder desarrollar el potencial del niño, ¿sí? Ahora estamos viendo que hay un protagonismo muy importante en la vida de la sociedad, cómo se le está dando espacios a niños y adolescentes en distintos aspectos. Y yo creo que la iglesia y todo lo que trabajamos en el podamos compartir y de esta manera estar siendo de instrumentos. ¿No? Así que vamos a entrar en este tema, ¿no? Y vamos a abrir nuestras Biblias, ¿no? Si ustedes me acompañan en Isaías 49, allí tienen la cita. Isaías 49. Dice así, Jehová me llamó desde el vientre. Voy a resumir los versículos del 1 al 5, dice. Me formó desde el vientre para ser su siervo, porque estimado seré
a los ojos de Dios. Mire qué interesante porque Isaías desde muy pequeño recibió un llamado, aunque quizás él no lo entendía, no sabía que Dios ya lo tenía en sus planes, esto no anulaba el plan de Dios para él. Y así de repente, ¿cuántos niños que están a tu alrededor o adolescentes que quizás piensan que son personas que no tienen mayor preponderancia en la vida de una iglesia, en la vida de la sociedad? El Señor ya los tiene en cuenta. Y así como llama a Isaías, también nos llama a nosotros y nos llama para poder empoderar a esos niños y adolescentes, a esas almas que están listas para poder ser formadas y dirigidas, discipuladas o el nombre que usted quiera ponerle. Jeremías, en algún momento de la palabra que leemos, pues él reconoce que Dios lo tenía en sus planes, que Dios lo formó y lo había llamado para ser un profeta, para ser llamado un hombre de Dios. Ahora, quiero responder algunas preguntas sobre este tema que vamos a abordar. A ver si me ayudan, por favor, a poder avanzar la diapositiva. ¿Cómo desarrollar el potencial del niño para el ministerio? Es una pregunta que siempre toca nuestra mente, toca nuestro corazón, ¿no? ¿Cómo desarrollar el potencial del ministerio hacia el niño? Y número uno, la primera respuesta que quiero compartir es estimulándolo, estimulando las cosas del Señor en su vida. Y es que en psicología nos hablan acerca del estímulo, ¿no? Y se han hecho experimentos, ¿no?, acerca del estímulo para poder lograr cosas, ¿no? Y en la vida es importante que también esto se considere en el trabajo ministerial, en el trabajo eclesial, ¿no?, que podamos nosotros estimular. ¿Y de qué manera se estimula? Con algún incentivo, con una palabra de aliento, ¿sí? ¿De qué manera se incentiva? Cuando nosotros de repente felicitamos y premiamos los logros que pueda haber, entonces nosotros podemos estimular a los niños específicamente en lo que tiene que ver con el Señor en su vida y en su ministerio. Entonces, hay algo clave que te toca a ti, que me toca a mí, es empezar a estimular a nuestros muchachos. Lo contrario, estimular lo que hemos visto y lo que quizás hemos experimentado a lo largo de nuestra vida, es que por ahí alguien, no sé si usted escuchó esto, lo vio o lo vivió, que de repente el papá, en vez de estimular al hijo, lo desanima, le dice, tú no puedes, tú no sirves, tú no vales, tú realmente estás de más aquí. Y a veces ese lenguaje llevamos a la vida de la iglesia. Le decimos a los muchachos, todavía no es tu tiempo, tú tienes que aprender, pero qué importante que podamos nosotros estimular. Estimular. Hay un joven que, bueno, ahora ya es un joven, pero que de muy niño estaba en la congregación. Y él siempre, no teníamos batería, y él siempre agarraba en los palitos y tocaba el bombo. Aunque no tocaba bien porque no había compás, sino que agarraba y eso era, como decimos los muchachos, ese era el vacilón. Pum, 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 pum. Y tocaba decirle, estás haciéndolo bien, puedes mejorar, tú vas a ser el futuro baterista de la iglesia. Bueno, no teníamos ni batería, no teníamos nada, pero ¿qué cosa? Empezamos a estimularlo, ¿no? Han pasado 20 años y ahora, pues, no solamente es el baterista de la iglesia, sino es uno de los que se encarga de todo lo que es el trabajo virtual en esta pandemia. ¿Por qué? Porque algo que tú y yo debemos hacer es estimular. Quizás para muchos esto pueda ser una carga, quizás para muchos esto puede ser nada bonito, porque a veces hay que soportar los errores que puedan cometer, pero es parte de un proceso. Yo les digo, ¿quién no comete errores, ¿no?, en la vida? ¿Quién no necesita que de repente nos den una palabra de ánimo? Y eso tiene que ver con las cosas del Señor. Quiero leer unos pasajes, por favor,
Si me acompañan, ¿qué tal si avanzamos con la diapositiva? Y me ubico en la vida del profeta Samuel. En la vida del profeta Samuel. ¿Sí? Dice 1 Samuel 1:24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Mire, qué tremenda forma de estimular de esta mamá llamada Ana, que luego de haber sido destetado, yo creo que entre un bebé se desteta, ¿no?, en el transcurso del año y medio hasta 2 meses, porque ya, ¿no?, va dejando el biberón, o 3 quizás en algunos más grandes, pero después de haber pasado este tiempo con mamá, lo que hace Ana es ganar tiempo, porque desde muy pequeño, aparte que había sido una promesa, lo llevó a la casa de Jehová. Y mire qué interesante, y el niño era pequeño. Así que a veces hemos visto en las iglesias que decimos, ¿no? A ver, los niños están haciendo bulla, por favor, no los traigan, ellos no entienden. No, es una gran mentira, porque el niño desde muy pequeño entiende. El niño desde muy pequeño, pues, capta, ¿no? Es más, usted seguro va a darse cuenta, si no ha visto o lo ha vivido, que los niños que desarrollan una vida de iglesia, ellos juegan muchas veces a hacer el servicio, el culto, juegan entre sus cosas y actividades que tienen, a ser el pastor, a dirigir los coros, a predicar, y es, sin darse cuenta, uno los mira y dice, ¿y cómo lo aprendió? Y es que desde muy pequeño empiezan a recibir estímulos. Ahora, eso pasó con Samuel, pero no fue lo único. Dice el versículo 11 del capítulo 2. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Mire, qué interesante, porque es destetado, a los 3 años es llevado al templo, y cuando crece, cuando tiene algunos meses más de estar en el templo, dice que el niño ministraba. ¿Qué era ministrar? Es decir, servía. Y esa palabra ministrar es ejercer un servicio como parte de un aprendizaje. Ojo, presta atención, ¿no? Ejercer un servicio como parte de un aprendizaje. Cuando dice, y el niño ministraba, no es que hacían las cosas perfectas, sino que era parte de su entrenamiento. ¿Seguro cometía errores? Claro que cometía errores. Pero miren la parte interesante. Ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí, dice el versículo. Es decir, no estaba solo, sino que siempre había alguien que podía empoderarlo, alguien que podía llevarlo a que él desarrolle esos potenciales. Allí estaba Eli. Qué importante esta palabrita. No sé si retrocedemos un poquito la diapositiva, que llama mi atención justo la parte final. Dice, ¿no? Y el sacerdote, y el niño ministraba a Jehová, ejercía sus prácticas desde muy pequeño, pero ¿delante de quién? Delante de un sacerdote. Ahora, tú eres ese sacerdote, querido hermano, querido pastor, querido líder. Tú eres ese sacerdote que se va a convertir en aquel que acompañe en sus procesos a esos niños a hacer las cosas. Tú eres aquel que se va a encargar de estimularlos, de poder direccionarlos, en algún momento corregirlos, para que ellos puedan ir desde muy joven haciendo las cosas para Dios de la manera correcta. ¿Sí? Algo que me llamaba la atención el día de hoy o el día de ayer es que miraba, seguro usted está viendo los resultados de las Olimpiadas, ¿no? Y me llamaba la atención que entre los que campeonaron en el uso del skateboard, creo que fue Japón, pero quien obtuvo la medalla de oro fue una niña de 13 años, una adolescente de 13 años. Imagínense, 13 años. ¿Cuántos de nosotros a los 13 años en qué estaríamos pensando? ¿Qué estaríamos haciendo? Pero me desafió ver que una niña de 13 años ya tenía su primera medalla de oro en una olimpiada. ¿Qué quiero decir? Que esta niña seguro se preparó desde pequeñita
para poder a los 13 años tener su primer triunfo. Ojo, cuando a un niño tú, como decía el punto 1, lo estimulas desde pequeño en las cosas del Señor, en el ministerio, sabes, cuando ese niño tenga alrededor de 15, 16, vas a ver las cosas, ¿no? Que de repente otro recién lo aprende a los 30. Entonces, interesante. ¿Qué más? Avanzamos, por favor. Hay dos pasajes que también llamaron mi atención. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Nuevamente, ya no es el niño, sino mira acá dice el joven Samuel. Es decir, cómo se desarrolla potencial a un niño no es de la noche a la mañana. Cómo quieres ver niños exitosos en el ministerio no es en un verano o en un campamento solamente, sino es acompañándolo en todo ese proceso de vida. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. Acuérdense, la mamá lo llevó a los 3 años. Alrededor de los 6 o 7 empezaba a ejercer sus prácticas. Pero aquí dice que ya era joven. Ya tendría alrededor de los 13 años. Y estaba para convertirse en los hombres más importantes de Israel. Dice el último versículo 1 Samuel 3:19. Dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Miren, joven, y cuando dice Samuel creció, es decir, llegó a su edad ya adulta, a su edad ya de poder desarrollar responsabilidades. Porque cuando muere Elí, él asume el cargo. ¿Y qué cosa llegó a hacer Samuel? No solamente llegó a ser el servidor en el templo, sino se convirtió en sacerdote. Se convirtió en profeta. Y se convirtió en el último juez de Israel. Miren las 3 funciones que tiene. ¿No? Profeta, sacerdote, ¿no? Y juez. Es decir, Elí sacó todo el potencial que tenía Samuel en su niñez para que en su edad adulta Samuel desarrolle muchas habilidades en el ministerio. Interesante. Dice, creció y Jehová estaba con él. Eso es lo más importante, que el Señor está acompañando en sus procesos. Y lo bonito es que Samuel dice, no dejó a caer ninguna de las palabras de Dios, ninguno de los consejos de Elí, ninguna de las experiencias que aprendió en su niñez, sino que todo eso le servía en su vademecum, eso lo servía en su ejercicio ministerial. Así que yo les animo, yo sé que ahorita hacer vida de iglesia, hacer escuela de niños, hacer ministerio de niños es completamente difícil y es un reto porque no los podemos ver. Pero ahí está la forma de poder aceptar este reto para seguir estimulándolos. ¿Sí? Hoy más que nunca que esta pandemia nos ha quitado la cercanía con los niños, hoy más que nunca que estamos invadidos con tanta tecnología en contra del uso para su fe, ahí necesitamos sacar tiempo para poder estar, como decía el punto 1, cómo desarrollar el potencial, estimulándolo. ¿Sí? Estimulándolo. ¿Pero qué más? Número 2, por favor. ¿Cómo desarrollar el potencial del niño para el ministerio? Estableciendo modelos que los lleven a Dios. Estableciendo modelos que los lleven a Dios. Y es que, vuelvo al paso antiguo, quizás Elí no solamente estimulaba, sino que también se convertía en un modelo. Ojo, lamentablemente había en la casa de Elí sus hijos que no eran buenos modelos. Pero qué importante para desarrollar el potencial del niño en el ministerio, establezcamos
modelos correctos que los puedan llevar a Dios. ¿Sí? Ahora, los niños y adolescentes están en otra nota, en otro tema, ¿sí? Las canciones infantiles que en nuestra niñez eran lo máximo, a ellos les aburre, ¿no? Ellos quizás se les llama la atención a algún artista del medio, que definitivamente sus modelos de conducta no son los mejores. Y ahí usted y yo tenemos que lidiar. Es por eso que el Señor nos dé sabiduría para poder desarrollar esos modelos correctos. Y sin ir muy lejos, ¿quiénes son esos modelos correctos? Esos modelos correctos somos nosotros. Soy yo y eres tú. ¿Sí? No busquemos en un abanico amplio. El modelo que tiene que ser usado para que a esos niños los lleves a Dios tiene que ser tú. Y tengo que ser yo. Tiene que ser el entorno más cercano, porque el entorno más cercano siempre va a ser un entorno favorable a la influencia. Y lo vemos en la vida de Timoteo. Miren lo que dice 2 Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mire, ¿quién era Timoteo? Timoteo era el hijo espiritual, era el mejor hijo espiritual que tenía Pablo. Fue el pastor de la iglesia en Éfeso. Había recibido muy buena formación de parte de Pablo, pero ojo, Pablo no lo había hecho todo, sino que Pablo reconoce que la primera labor de poder modelar su vida, modelar su carácter y ser un modelo para Dios era la familia. ¿Sí? A veces algunos pastores exaltan mucho la vida de un discípulo, un hermano, y dicen, este es mi hijo espiritual, ¿no? Claro, pero antes de esa persona seguro hubo alguna Loida, alguna Eunice que desde casa lo estuvo modelando a ese joven o a esa señorita. Dice aquí, trayendo a la memoria, o sea, Pablo hace un recuerdo y un esfuerzo mental, dice, trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti. Pero ¿por qué reconoce Pablo que en Timoteo había una fe genuina? Porque, ojo acá, porque eso lo había aprendido, eso lo había asimilado de la abuela y de la mamá. ¿Sí? Eso lo había aprendido desde casa. Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Es decir, todo lo bueno que aprendió Timoteo lo vio en su abuelita. Y es que las abuelitas tienen una capacidad de influencia tal, y los abuelitos también. Yo bendigo la vida de aquellos que tienen los nietos, nietas, porque a veces el hijo no escucha a la mamá, el hijo escucha a la abuelita más, ¿no? Y los abuelos no son tan estrictos como lo eran con los hijos. Entonces se crea un vínculo más fácil de poder llegar a ellos. Yo imagino que Timoteo miraba a su abuelita leer la palabra, orar, enseñarles principios, ¿no? Y lo mismo hacía la mamá. Pero ¿por qué quizás menciona más a la abuela? Porque siempre la abuela, por el tema de años y de responsabilidades, quizás más pasaba el tiempo en casa. Entonces, imagínate tú, quizás pastor, yo no tengo nietos, todavía soy tan joven, pero ojo, tú tienes niños que escuchan mucho lo que dices tú. Es más, el niño muchas veces va a hacer caso a su profesora, que a su mamá, porque va a decir, no, mi profesor o mi profesora, ellos tienen la razón, tú no sabes. Sin darte cuenta, tú te paras frente a ellos y te conviertes ya en un modelo. Te conviertes en un modelo. Entonces tú tienes que poder modelar a esos niños para que desarrolle su potencial, llevándolo siempre al Señor.
Enseñándolos, 1, dependencia de Dios. 2, confianza de Dios. 3, ayuda que viene de Dios. Y tantas cosas más que yo sé que tú las sabes. Por eso al final dice Pablo a Timoteo, así como hay una fe que te fue formada por tu abuela y por tu madre, estoy seguro que en ti también hay esa fe. ¿Por qué? Porque tuvo buenos modelos. Si puede hablar conmigo allí, diga buenos modelos. El Señor me ha llamado a ser un buen modelo para esta nueva generación. Algunos le llaman los millennials, yo le llamo la generación de relevo. Yo les llamo la generación de relevo, porque son los que van a tomar las postas para estos tiempos complejos y difíciles. ¿Pero qué más? Número 3. ¿Cómo desarrollar el potencial del niño para el ministerio? Número 3 dice, creyendo en sus capacidades y ejercitándolas. Creyendo en sus capacidades y ejercitándolas. A veces le decimos al niño, ya cuando te toque tu tiempo, espera que llegue tu tiempo, espera que llegue tu tiempo. Y ese niño termina ya adolescente y joven y nunca se le dio su tiempo ni su oportunidad. Pero el que es buen entrenador siempre va a buscar darle oportunidad a la gente en edad temprana. Miren ustedes los entrenadores del fútbol. Los que son buenos entrenando son aquellos que sacan a una estrella o descubren a un baluarte del fútbol desde muy pequeño. Les dan la oportunidad para que ellos desde muy jovencitos ya tengan carrera. Entonces, ¿hay que creer en las capacidades? Sí. ¿Se van a caer, se van a tropezar? También. Pero, ¿cómo sé que yo creo? Cuando también les doy la oportunidad para que la ejerciten. Les comparto una experiencia. Hace 2 semanas tuvimos una reunión en la iglesia y me di cuenta que la mayoría de los miembros de la iglesia son jóvenes adultos, a los que yo considero. Los jóvenes que apoyaron conmigo en algunos años, ya muchos de ellos se casaron. Y los hermanos adultos que estaban conmigo ya son más adultos. Y para entrar a esto de lo virtual, le es un reto para ellos. Así que yo orando al Señor, digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y viene a mi corazón, a mi mente, reclutar a todos los chicos de 12 años hasta los 18. Y les dije, bueno, ¿sabe qué? Le dije a los líderes de la iglesia, necesito una reunión con los chicos de 12 a 18. Dígale que el pastor lo necesita, los vamos a convocar. Y preparamos un picnic, un compartir, ¿no? Cada uno de la gente adulta trajo una vianda, trajo dulces, postres, y le pusimos la mesa larga allí y vinieron. Y llegaron, y cuando llegaron, les compartí la visión. Dije, muchachos, le digo, ustedes son la gente que Dios los está necesitando. Con su juventud, con su inexperiencia, con sus errores, con sus flaquezas, el Señor los necesita, le dije. Y yo quiero que ustedes me apoyen, ustedes quiero que sean los que sirvan conmigo. Y quiero que hagan lo que mejor saben hacer. ¿Qué, pastor? Necesitamos subir, necesitamos mejorar todo lo que es nuestros servicios virtuales. Necesito todas sus ideas. Ustedes que entran a Facebook, entran a Twitter, a Instagram, ¿saben? Les digo, yo solamente manejo esas 2. Pero estos chicos me hablaron de una serie de aplicaciones que yo desconozco. Pero, pastor, podemos usar esto, podemos usar lo otro. Y la verdad que quedé impactado de lo que ellos sabían. Yo digo, yo necesito que ustedes me ayuden a llevar la palabra a través de los medios virtuales. Ustedes manejan, ustedes son esa generación de la tecnología, chicos, apóyenme. Ya, pastor, no se preocupe, ahora vamos a hacer, y empezaron.
Y ahí están, los reclutaron con el líder que se encarga de todo lo que son redes y tecnología. Él los reclutó, él formó equipo y ahora se están trabajando. Entonces, qué importante. Yo le decía, yo no manejo redes, yo no tengo esas aplicaciones que ustedes tienen, y yo no recuerdo ahorita, me hablaron de tantas redes sociales, que no recuerdo el nombre, pero me decían, podemos hacer esto. Y sabe, es más, me decían, pastor, necesitamos crear la cuenta TikTok de la iglesia, ¿no? ¿Cómo? Le digo, sí, me dice, pastor, tenemos que crear la cuenta de TikTok. Y me hablaban para que ahora la cuenta de TikTok sea influyente. Necesitamos llegar a 1000 seguidores para que ahí entonces nosotros podamos. Me hablaron del algoritmo y tantas cosas. Y yo me quedaba así, ¿no? O sea, yo ya no sé de qué están hablando, ¿no? Entonces ya le digo, háganlo, vamos a hacer porque sí, hay TikTok con alabanzas, hay TikTok con mensajes. Me decían, pastor, lo podemos hacer. Venga. Háganlo, le digo, yo no tengo problema. Vamos a crear la cuenta de TikTok, le digo. Entonces, imagínense, a ellos les dimos, creímos en sus capacidades y ahora están haciendo, ¿no? Yo le digo, van a tener el apoyo, los vamos a ver siempre. Y sé que en algún momento se van a equivocar, pero ahí estamos nosotros para ayudarlos, ¿no? No satanizarlos, ni decir, esto no sirve, sino para poder ejercitarlos y llevarlos poco a poco, ¿no? O sea, crean las capacidades de esos chicos, de esos niños, ¿no? Y ejercítenlos, ¿no? Ejercítenlos. Porque estos chicos de ahora nacieron con la tecnología en la mano, prácticamente nacieron con un celular, ¿no? Mientras usted y yo estamos todavía con los deditos, ¿dónde machucamos? ¿Qué hacemos? ¿No? Ellos ya te solucionan la vida. Entonces, todo eso lo podemos desarrollar para el ministerio. Para el ministerio. Ahora, miren lo que dice la Biblia, porque de alguna manera quizás nuestro contexto de tiempo es diferente, pero también podemos encontrar algo que me llama la atención. Primera de Samuel 17, del 33 al 36. Y si me dicen cómo estamos de tiempo, para poder ir viendo. Primera de Samuel 17, del 33 al 36. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Avanzamos, por favor. Dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Mire qué interesante, a veces nosotros cometemos el mismo error que Saúl, ¿no? Cuando le decimos a nuestros chicos, a nuestros adolescentes, lo que Saúl le dice a David, no podrás ir tú. Tú no lo puedes hacer. O sea, ya les ponemos un parámetro. Ya les decimos que ellos no están preparados, que ellos no sirven, que no tienen capacidad. Siempre ese no puedes, que puede ser con la mejor calidad de protegerlos, ese no puedes, a veces se convierte en una piedra para que ellos desarrollen el potencial. Dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Ahora, ¿cuál era su razón de ser? Porque tú eres muchacho. Que el Señor nos perdone por muchas veces haber actuado así. No, tú no puedes, porque todavía eres muchacho. Tú no sabes lo que hablas. Yo soy de la experiencia. Yo soy acá el tigre. Yo soy el men, ¿no? Por eso es necesario que yo lo haga todo. Tú todavía. Ese niño envejece y nunca vamos a creer en sus capacidades. Le dice, tú eres muchacho y él es un hombre de guerra. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada. Salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaban contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Mire, David estaba pidiendo a gritos una oportunidad porque Dios lo había preparado en el campo, en la vida diaria. Y así como David, hay muchos niños, muchos jovencitos que están pidiendo una oportunidad para poder servir.
Y tú eres el que estás llamado para poder, con la ayuda del Señor, sacarlos de lo invisible a lo visible. A veces saludamos a todos los adultos, pero a los adolescentes no nos tomamos el tiempo para poder charlar con ellos, ¿no? Quizás están en otra onda, ¿no? Pero qué importante. Así como David pide una oportunidad a gritos, la niñez de este tiempo está pidiendo una oportunidad a gritos. Y si tú no se la das, el enemigo se la va a dar. Ojo. Porque el enemigo está viendo que de repente en la iglesia no se valora el potencial del niño ni del adolescente. Pero aquí David dice, ¿no? Lo hería y lo mataba. Fuese oso, fuese león, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces, como decíamos, ¿no? Hay que creer en ellos, creer en sus capacidades, ¿no? Y ejercitarlas. Mencionaba ahí hace 2 diapositivas atrás, decía no solamente David, sino de que también pensaba en el rey Josías, ¿no? Que desde muy pequeño el rey Josías también, ¿no? Pues tuvo la oportunidad de ejercer su llamado y desde muy pequeño tener el liderazgo de Israel. ¿Por qué? Porque hubo un hombre, ¿quién? El sacerdote, que creyó en él, lo mentoreó y lo llevó a desarrollar su potencial. Y vaya que desde los 8 años él estaba al frente de la nación. ¿Por qué? Porque había alguien que creyó en su capacidad y que la ejercitó. Eso es lo que necesitamos nosotros. Dios te pide a ti que creas en las capacidades de los niños, de los adolescentes, y que las ejercites. ¿Cómo se ejercitan? Cuando le damos oportunidad. ¿Sí? Cuando le damos oportunidad. Eso los desafía y eso los pone a desarrollar 2 cosas, excelencia y calidad. Y por último, ya quiero cerrar con la 4ª respuesta, ¿cómo desarrollar el potencial del niño para el ministerio? Es mentoreándolos y acompañándolos en su proceso. Esto lo vimos un poquito al comienzo, ¿no? Cuando Elí estuvo acompañando a Samuel, cuando estuvo mentoreando durante su edad primera, su niñez, su pubertad, hasta su juventud. ¿Y cómo puedo mentorear? ¿Cómo puedo acompañar? ¿No? Afirmándolo. ¿Cómo lo afirmo? ¿Cómo afirmo a los niños? A través de las palabras. No, no limitando, sino diciendo, tú puedes. ¿No? Tú puedes hacer, tú puedes lograr. ¿Cómo mentoreo? ¿Cómo lo acompaño en su proceso? Nunca haciendo comparaciones, porque estas son odiosas. ¿Sí? ¿Cómo mentoreo? ¿Cómo los acompaño en sus procesos? ¿No? Levantándolos cuando se caen. ¿Sí? Levantándolos cuando se caen. Y de esta manera vamos a tener líderes misericordiosos, porque si ellos se caen y son levantados, ellos harán lo mismo con los demás. ¿Cómo vamos a desarrollar el potencial de estos niños? Porque en su mentoreo y en su acompañamiento se les da la oportunidad y se les afirma con palabras. Se les acompaña en la práctica, hasta por último dejándolos caminar solos. Mire qué interesante, Éxodo capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice la palabra, ¿no? Versículo 9, perdón, ahí me remito. A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Y le puso por sobrenombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Mira, presta atención. ¿Quién le pone el nombre a Moisés? ¿Ah? No fue la hija de Faraón, sino ¿quién fue? Ajá. ¿Quién estuvo ahí mentoreando?
¿Quién le dio una identidad? ¿Quién lo llevó en ese proceso? Porque en su niñez no solamente lo cría, sino que también lo prohija, lo adopta como si fuera, aunque sabemos que tenía una relación familiar. Pero ahí vemos justamente el obrar de Dios, que Moisés desde pequeño estaba siendo mentoreado y estaba siendo acompañado en su proceso para poder servir. Igual menciono a Joás, dice, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. Y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Qué importante que nosotros acompañemos en su proceso y mentoreemos a aquellos que están a nuestro cargo, ¿sí? Yo les comparto un poquito como parte en testimonio, ¿no? Yo recuerdo que 2 oportunidades que marcaron mi vida. Bueno, una en la niñez, ¿no? En la niñez, a mí me gustaba cantar de pequeño, ¿no? Y en ese tiempo, en la liturgia de la iglesia, había los famosos especiales. Y no había servicio o culto o celebración en la que yo no salga a cantar. Ya, yo creo que a cuántos habré caído espeso en mi niñez. Porque era la misma canción, ¿no? La misma forma. Pero allí en la niñez encontré a un amigo, bueno, una persona adulta, un músico él, y yo lo admiraba cómo tocaba. Y él me decía, no, tú sigue cantando, me dice, tú sigue cantando. Tú vas a ser como el Joselito de España. ¿No? Y tú sigue cantando. Y cuando me decían eso, como que uno sacaba pecho y te afirmaban con palabras y tú te sentías Joselito. Ahora, qué importante, porque esto, ¿no? de que este acompañamiento, este mentoreo, corrigiendo errores, nos va a llevar a poder, ¿no? desarrollar el ministerio con efectividad y con eficacia. Así que a través de estos pequeños consejos necesitamos que hoy más que nunca podamos desarrollar ese potencial escondido que hay en cuantos jóvenes que a gritos piden oportunidad, que a gritos quizás piden que sean vistos, que sean tomados en cuenta, para poco o para mucho, pero estamos llamados a hacerlo. ¿Qué tal si oramos? Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios de oportunidades. Así como tú nos tienes paciencia, así como tú nos diste oportunidades y nos das cada día a servirte, a ser perdonados. Señor, que nosotros podamos tener ese corazón de misericordia para acompañar a estos pequeños, a nuestros niños, a nuestros adolescentes en su proceso para poder servir. Yo oro en el nombre de Jesús para que a través del mentoreo, a través del estímulo, a través del buen modelo y del acompañamiento, podamos, Señor, levantar una generación de relevo, una generación, como dice tu palabra, la postrera generación, para poder ser de impacto en estos últimos tiempos. Usa la vida de cada uno de los maestros, líderes que tienen carga con los niños, con los adolescentes. Empodéralos y equípalos a ellos para también forjar a esos sucesores. Sabemos que Moisés tenía un Josué, que Pablo tenía un Timoteo, que Elías tenía un Eliseo, y que nosotros también tendremos a esa generación de relevo para caminar hacia adelante. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Qué interesante, ¿no? Que podamos convertirnos, ¿no? en esos mentores. ¿Sabe qué? Porque a la larga, y ya con esto cierro, aquellos que nosotros impulsamos son los que nos van a poder enseñar muchas cosas. Les hablaba, ustedes seguro conocen a Benjamín, ¿no?
Él tiene 20 años, yo lo dediqué, es más, él cuando su mamá lo tenía en gestación, venía y yo lo dediqué pequeñito, ¿no? Cuando empezaba el pastorado. Y Benjamín, pues, que siempre está sirviendo ahí en lo que es los eventos de Generación 2000, se convirtió en el baterista que tocaba, a veces no se veía, pero hacía lo que podía. Pasaron los años y ahora él es el encargado de todo lo que es redes, encargado de todo lo que es el área de grabación, filmación, él se encarga de cada detalle. Y muchas cosas yo las aprendo ahora de él. Interesante. ¿No? ¿Por qué? Porque de eso se trata, ¿no? Cuando hay relevo, cuando hay una generación postrera dispuesta a poder dar lo mejor para el Señor y también para que nos pueda dar la mano. Un abrazo y gracias por la oportunidad, Pastor Néstor, Carmencita, Pastora Carmen también, y todos los que están congregados aquí en el Zoom. No los puedo ver a todos porque tengo acá quizás el PPT, pero un abrazo para ustedes. Y también aprovecho para saludar aquí a mi querido amigo Mike, ¿no? A la distancia. Gracias, Pastor Néstor. Ok, gracias, pastor. No sé si Hani está por allá también para saludarle, pero ha sido una linda ponencia. El pastor Josué estaba compartiendo y debe servirnos como un desafío. Hani está también en pantalla. Si alguien me puede informar. No ha ingresado, pastor. Ya. Bueno, ella está en Suiza y ahí hay diferencia a 8 horas. Ya está en profundo sueño, seguro. Bueno, para mí es un privilegio como director ejecutivo del Ministerio Generación 2000 en esta oportunidad, pues volverle a ver a un amigo, compañero de milicia, que empezamos en 1992, el equipo de Generación 2000. Y sacando cuenta, pues en febrero del próximo año, como ministerio vamos a cumplir 30 años. Esperamos que ya para esa época ya no tengamos el impedimento de la pandemia y podamos hacer una fiesta allá en el campamento, aprovechando las instalaciones de Mahanaim, celebrando los 30 años de vida ministerial de Generación 2000. A través de esos 30 años, Dios ha tocado muchas vidas. Muchos que han sido niños y adolescentes que han recibido la palabra estando en el campamento, en actividades. Hoy en día son pastores, son líderes, son profesionales, hombres y mujeres de bien. Pero me honra en esta hora presentar y verlo por lo menos por pantalla desde 1996, que nos dejamos de ver personalmente al misionero Mike Sasso. Él ha trabajado aquí en Perú al iniciar el Ministerio Generación 2000, pero después él pasó a trabajar en España. Ya lo demás seguramente él nos va a estar compartiendo, pero para mí es un privilegio, un gozo y una alegría, por lo menos a través de esta pantalla poderla ver. Así que, hermano y amigo Mike Sasso, la pantalla está a su disposición. Bienvenido a esta conferencia y Generación 2000 es parte de tu familia. Bendiciones. Así es. Gracias, Pastor Néstor, por esta oportunidad maravillosa que me brindan. Es un placer, un privilegio, un gran honor para mí poder compartir con ustedes el día de hoy. Espero que me escuchen bien. La verdad que nos cruzamos un poquito con el horario porque yo sabía que era a las 7, pero se me avisó de las 8, pero bueno, aquí estamos ya preparados. Pues los años pasan, ¿verdad? De una manera
rápida, estamos en tiempos de aceleración de todo. Creo que la pandemia pues no es ajena a ninguno de nosotros lo que ha venido a provocar. Sabemos que a nosotros los hijos de Dios pues todas las cosas nos ayudan para bien. Y saludos a Josué, saludos a Jani, saludos a Carmen. Es maravilloso poder escucharlos y poderlos ver de nuevo también, ahora con un rango mayor todavía que cuando estábamos allá en Perú, ¿verdad? Siempre en el corazón, en el cuerpo, en las venas, en la sangre, se lleva esa pasión por Cristo, este ministerio precioso de lo que es el Ministerio Generación 2000 con niños y adolescentes. Así que gracias a Dios, gracias también a ustedes por hacerme participar de este momento tan especial y esperamos que en las próximas actividades ya podamos también viajar. Tenemos muchas ganas de venir, ¿verdad?, aquí a Perú. Estamos recordando esta fecha porque también hace 29 años venimos con ese grupo de niños de allá de Perú, de Sudamérica, 60 niños, que venimos a los Juegos Olímpicos a Barcelona en el 92, para ser exacto, y después estuvimos en Sevilla, en la Expo, más o menos un mes, sin imaginarme yo que 10 años después iba a estar viviendo acá en Sevilla. Es que los planes de Dios son maravillosos, los planes de Dios son extraordinarios. No sabemos, aquellos que hoy nos acompañan en esta conferencia, cuál es el plan de Dios para tu vida, ¿sí? Y agradezco por este tema tan especial, ¿verdad? Cómo llegar, cómo alcanzar, ¿verdad? Y cómo levantar una nueva generación, ¿verdad? El reto, el desafío que tenemos es muy, muy grande. Nos han antecedido muchas generaciones, ¿no? ¿Verdad? Se habla de algunas generaciones en el pasado, ¿verdad? Como los niños posguerra, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Hablamos de ser un recuento de las generaciones porque alguien se tomó el trabajo, investigadores se tomaron el trabajo para estudiar la conducta, el comportamiento de aquellos niños adolescentes en cada una de sus etapas. Entonces, hoy nosotros tenemos un reto, un desafío muy grande. La iglesia tiene un desafío grande, pero nosotros, los que trabajamos en esa línea de los niños, de los adolescentes, de la juventud, pues este reto, ¿verdad? Es importante volver a una realidad, ¿verdad? Como conocer y ver todas estas generaciones que nos han antecedido a nosotros, esa conducta, el comportamiento que ahora los niños, los jóvenes están teniendo, ¿no? Es a nivel mundial, hay una resistencia, hay una rebeldía, por decirlo así, hay una actitud irreverente, hay muchas situaciones que podemos encontrar aquellos que trabajamos con niños ahora. Los padres se ven superados muchas veces por los niños, las nuevas ideologías que tenemos tanto de familia, de matrimonio, también acerca de ciertos principios y valores que en todos lados, en todo el mundo, están siendo sobrepasados. Entonces, el reto, el desafío que tenemos no es muy grande para nosotros, ¿no? Pero no imposible, porque nosotros vamos a poner, ¿verdad? A Dios primero, la palabra del Señor que dice que el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios, lo que habla en Lucas 21, verso 33, es que la palabra del Señor no va a pasar, ¿no? Y dice la Escritura, para ir poniendo una base hoy, en Salmos 8:2 dice, de la boca de los niños y de los que maman, dice, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y encontramos desde Génesis, Apocalipsis, un llamado de Dios. Tenemos que asumir ese compromiso y esa responsabilidad que se nos demanda de parte del Señor, de nuestras generaciones, de cómo levantar esa nueva generación. Testimonio tenemos de lo que ha acontecido cuando el hombre, cuando la iglesia, cuando el pueblo del Señor no ha respondido a ese llamado. Dios, generaciones completas lamentablemente se han perdido, ¿no? Hoy estamos en una situación debido a la pandemia, paralelo a la pandemia, hay una crisis, Pastor Néstor justo hablaba de esa crisis
crisis que se define también como peligro, pero también como oportunidad. Hoy nosotros tenemos una grande oportunidad, maravillosa oportunidad de poder levantar una nueva generación, ¿sí? Cambiada, transformada para la gloria del Señor. El pastor Néstor también mencionaba, ¿verdad? El día de mañana, los niños, ¿verdad? Crecen, nos damos cuenta de lo que Josué decía, yo presenté a fulano, ¿verdad? El niño, toda la gloria, el trabajo con niños, toda la gloria se la damos al Señor, porque el niño no te aplaude después de una clase, después de una lección, ¿verdad? Toda la gloria se la lleva el Señor, pero con el tiempo nosotros vemos que esa inversión de tiempo, esfuerzo, trabajo y dinero da buenos resultados a nuestra vida. Yo espero de verdad en el Señor que pueda inspirarlos, pueda llevarlos, pueda dejarles algo en su vida. Y me gustaría que orásemos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este momento, Señor, por tu presencia, Dios, en esta conferencia, por tu Espíritu Santo que siempre nos guía, Señor, a toda la verdad. Señor Dios, en esta visión, en este propósito tan noble, Señor, como es alcanzar a nuestros niños. Tú tienes propósito, tienes un plan, Señor, Padre Dios, con cada vida, Señor, con cada niño, con cada niña, Señor. En el nombre de Jesús, oramos que tú nos hables hoy al corazón en el nombre de Jesucristo. Pues nada, queremos hablar y quiero hacer una introducción para que nos situemos un poquito en la labor que nosotros tenemos que hacer. Hablaba yo de las generaciones, hablamos de la generación de los boomers, o la generación del boom, de los millennials, de los Z, de los nini que ahora tanto se mencionan, ¿verdad? Ni trabajan, ni estudian, ni nada, ¿no? O sea, se van etiquetando y se van marcando hasta que hoy nosotros en nuestro día ya aquí hablamos de la generación de cristal, ¿verdad? De una fragilidad que nosotros encontramos ya en esta generación, en una crisis también, en una crítica también desfavorable para esta generación. Cada uno de ellos tiene sus más y tiene sus menos, tiene sus malos entendidos y sus buenos entendidos también, ¿verdad? Pero sí es cierto, ¿verdad? Que aquellos niños posguerra, pues vinieron, ¿verdad? De un esfuerzo, de muchas carencias y todo eso, pues los obligó, ¿verdad? A emprender un camino nuevo, a ser emprendedores de algo nuevo. Nosotros ahora sabemos que en la generación que tenemos, pues lo análogo terminó y comienza una vida digital, pero también tenemos la gran bendición de tener la tecnología que nos permite hoy esta plataforma para poder llegar hasta ustedes. Hoy mismo la experiencia que estamos teniendo es maravillosa y son recursos y son herramientas que nosotros tenemos hoy que nos permitan levantar una nueva generación. La nueva generación que nosotros estamos teniendo de niños están aprendiendo. Nosotros la experiencia acá es que ahora con esto de la pandemia, pues el teletrabajo, el telestudio, ¿verdad? A través de estas plataformas está llegando ya la educación tradicional, va a costar un poquito, ¿no? De llevar a las aulas. Yo sé que no es igual la formación, la preparación de hacerlo presencialmente o hacerlo a través de la tecnología, pero es lo que hay ahora, ¿no? Entonces, la iglesia no puede quedarse. Nosotros en el trabajo que desarrollamos también con nuestros niños, vamos a tener que echar mano de estos recursos, ¿no? Para poder levantar esta nueva generación, para poder llegar. Es que solo para llegar a ellos, ¿verdad? Se necesita, ¿verdad? Estos recursos que estamos teniendo. Yo sé que la oración es muy importante, el ejercitarnos nosotros en el ayuno, ejercitarnos en la búsqueda de Dios es muy importante. Tenemos nosotros un gran ejemplo, Pastor Néstor, y muchos de nosotros nos acordaremos del primer congreso eso de Perú para Cristo en el año 1993, y se daban herramientas, ¿verdad? Se hablaba de lo porvenir, se hablaba de un despertar, se hablaba de un grande avivamiento, ¿no? Que venía, y claro, hoy en medio de la pandemia nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que prevalece, ¿verdad? Lo que prevalece es aquel que tiene un cimiento y un fundamento bíblico, espiritual, consolidados, ¿verdad? En la palabra del Señor. Recordemos que en medio de la oscuridad, en medio de la tiniebla, dice la palabra Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y los niños necesitan la luz de la palabra del Señor, y gente que
equipada, preparada, ¿verdad? Gente con visión. Yo voy a desarrollar algunas cosas con ustedes el día de hoy que nos permitan, ¿verdad? Inspirarte. Necesitamos esta inspiración, necesitamos ser asombrados, motivados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios para poder realizar este trabajo, ¿verdad? Que no nos sintamos superados por las circunstancias que nosotros tenemos. Un término que se utiliza, se ha utilizado mucho en medio de esta pandemia, es ese término liminal. Este término que se refiere al espacio frontera, el espacio que pretende determinar un umbral, la entrada a algo y la salida a otra cosa, ¿verdad? Eso es lo que nosotros encontramos. El término también bisagra que nosotros encontramos de una generación para otra, y que debemos de estar bien conscientes, con una visión clara en nuestra vida, una visión de lo que es un niño, de la integridad de un niño, ¿no? Del trabajo que tenemos que hacer, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Como dice la palabra, el apóstol Pablo en Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz dice, os santifique por completo. No es algo muy integral, ¿no? No solo es una parte de la persona, ¿no? Sino que es algo integral. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice, todo vuestro ser. Dice primero espíritu, luego habla del alma, habla del cuerpo, dice, sea guardado irreprensiblemente hasta la venida del Señor. Entonces, ese término liminal es que marca, ¿verdad? Un antes y un después para nuestra vida. Si estamos conscientes nosotros del trabajo que tenemos que desarrollar en nuestra vida, vamos a poder llegar a nuestros niños, ¿no? Es cada año, cada década, cada tiempo, nosotros nos damos cuenta que es más difícil poder llegar, solo llegar al niño, fíjate, solo llegar al niño, cómo llegar a él, ¿sí? Cómo alcanzarlo y cómo levantarlo, ¿verdad? Son 3 tiempos, 3 momentos que tenemos que tener claros nosotros en nuestra vida. Entonces, las generaciones, cada uno de ellos han traído, la palabra habla de las genealogías, ¿verdad? Y a veces no tiene sentido porque a veces es muy aburrido leerlo, ¿no? Todo, pero nosotros vamos a entender, ¿no? Que cada genealogía que habla ahí de la palabra, porque cada uno de ellos esas generaciones tuvieron lo suyo, ¿no? Encontraron su propósito en Dios, ¿verdad? Tenían una visión de Dios, tuvieron un tiempo de Dios, ¿verdad? Y ahora la palabra misma nos hace entender lo que dice Primera de Crónicas 12:32, dice que seamos entendidos en los tiempos, ¿sí? Entendidos en el tiempo que nosotros vivimos, ¿sí? Para poder llegar, ¿verdad? Con una herramienta contundente al corazón del niño para formarlo, para entrenarlo para lo que está por venir, ¿verdad? Esa es la labor tremenda, es el desafío y ese reto que nosotros tenemos, es de poder formar al niño dentro de los términos que Dios establece en la palabra. Sabemos que hay una cosa bien tremenda que nosotros encontramos en la Biblia, y es cuando dice ahí la palabra en Mateo, dice que si nosotros descuidamos a nuestra generación, si nosotros descuidamos a nuestros niños, ¿verdad? Dice, aquel que tocase a uno de estos pequeñitos, y esa responsabilidad nosotros la tenemos, y a lo largo de la Biblia habla, y está el testimonio, está el ejemplo de aquellas generaciones que descuidaron a su generación, que no educaron, ni formaron, ni trataron a su generación. Entonces, nosotros como ministerio, como Generación 2000, creo que tenemos ese reto, tenemos ese desafío, tenemos esa conciencia. Ahora, mira que es tan importante concientizarnos de la labor que tenemos, de no escatimar ningún esfuerzo para poder hacer este trabajo. No podrán haber muchos impedimentos, hoy podemos tener muchos obstáculos, ¿verdad?, que se van a presentar en la labor que podamos hacer con el niño, pero se necesita fe, una expectativa de fe en nuestra vida es muy importante para el trabajo que vamos a hacer, ¿no? Hay una, que hago un paréntesis, como una anécdota, ¿no? ¿Verdad? Acerca de este hombre que escribió este libro, El retorno del cisne negro, ¿no? El cisne negro nos enseña tanto a nosotros ahora en este tiempo, ¿no? El cisne negro no se conocía, el cine negro era desconocido hace algunos años, ¿no? Solo se conocían los cines blancos, no había cine negro, pero una mutación genética, ¿verdad?, generó ese cine negro, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el significado, la definición de ese cine negro para nosotros hoy, ¿verdad? Cine negro es algo inesperado,
algo impredecible en nuestra vida. No existían, no habían cines negros, todos eran blancos hasta que esa mutación genética permitió ahora que pareciera un cine con plumas negras, ¿no? ¿Qué es lo que trato de compartir contigo el día de hoy? Lo que tenemos ahora que es tener eso, un cine negro en nuestra vida, algo inesperado, algo impredecible, algo que no ha existido, algo que nadie pensó venir, ¿verdad? Nosotros a lo largo de la historia tenemos cines negros que han pasado en la historia. La pandemia es un cine negro, nadie predijo. Ahora hay un montón de expertos, ¿verdad? Aparecen un montón, ¿verdad? De expertos de que definen, que dicen, ¿verdad? Que hablan de esto, pero en realidad nadie pudo predecirlo, ¿no? La caída, el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York en el año 2001 y todo ese tipo de situaciones, terremotos, ese es un cine negro. En la Biblia encontramos cine negro. David fue un cine negro, ¿no? Que se levantó, ¿verdad? Y fue ahí a ver a sus hermanos cuando estaban en la batalla, ¿no? Y cuando Saúl, el rey Saúl lo vio y dijo, ¿y este pequeño? ¿Y este qué va a hacer contra este gigante, contra este guerrero? No está hablando Saúl, no dice, mira, este es guerrero desde pequeño y tú qué vas a hacer con este gran gigante, ¿no? Él está entrenado para la guerra, para la batalla, pero tú eres dice, un cuidador de ovejas, cuidador de cabras, y tú cómo vas a enfrentar, ¿verdad? Hasta los hermanos se burlaron. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de lo que va a pasar, de lo que podemos vivir para levantar una nueva generación, ¿verdad? Se sufre, se van a pasar momentos difíciles, quizás alguien se va a burlar, se va a reír de ti, ¿verdad? ¿Cómo alcanzar esa nueva generación? Pero David sabía, David había sido entrenado, capacitado por Dios, se había entrado, ahí se había sumergido en el río de poder, de vida, de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia, de destreza espiritual para poder derribar ese gigante. Hoy nosotros tenemos ese desafío, hay gigantes delante de nosotros, ¿no? Y da miedo, ¿verdad? Si yo te dijera que no da miedo, sí, por supuesto que sí, pero dice la palabra, mayor es el que está en nosotros. Y no olvidemos que la escritura nos habla ya en 1 Juan 4:18 que dice que el perfecto amor a Dios echa fuera el temor. Queridos, tenemos que liberarnos del temor. Esa es una fuerza. El temor, dice la palabra, que es una atadura. Tú no puedes llegar y tú no puedes levantar. Tú no puedes alcanzar una nueva generación con tus miedos, con tus temores. No, el temor es una atadura, dice Proverbios 29:25, ¿verdad? Está hablando la palabra del Señor ahí, ¿no? Entonces, tenemos que liberarnos del temor. Otra cosa que ha venido que puede impedir llegar y alcanzar y levantar una nueva generación, ¿verdad? Es la confusión. Ahora hay mucha confusión, ¿verdad? Un día se dice una cosa, otro día se dice otra cosa, ¿verdad? Y estamos nosotros luchando con varios frentes en nuestra vida, pero acuérdate que mayor es el espíritu que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios capacita, Dios nos entrena en la escuela del Espíritu Santo, donde Dios nos da las herramientas, donde Dios nos da las armas poderosas para derribar esas fortalezas, para quebrar esos argumentos que se levantan ahora en nuestra sociedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que comen nuestros niños? Tenemos que estar conscientes nosotros y preparados para poder alcanzarlos a ellos. Mira, ¿qué es lo que están bebiendo ellos, ¿verdad? En esta sociedad, en esta era digital, en esta era de la bendita tecnología que tenemos. ¿Cuánto tiempo pasa ya los niños en un móvil, en un celular, ¿verdad? En un ordenador, en una computadora? Entonces, ¿qué es lo que están comiendo, no? ¿Y tú cuánto tiempo? Nosotros podemos decir cuánto tiempo tengo yo ese chico conmigo, ¿verdad? A veces son pocos, son cortos los momentos que tenemos, y ahora con todas las restricciones, con este tema de la pandemia, pues aún mucho menor, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos nosotros? Necesitamos programas, necesitamos un cine negro, ¿verdad? Prepararnos con algo en nuestra vida, ¿cierto? ¿Verdad? Equiparnos nosotros, tener una visión de Dios, algo poderoso, algo de impacto en nuestra vida, que podamos trascender con la palabra, con el evangelio de Jesucristo, no solo para cambiar, sino para transformar esta vida, porque estas generaciones de hoy están cambiándolo todo. Estamos en un tiempo acelerado, no solamente por el mundo, sino porque la palabra profética de Dios nos habla. Dice que si los días no fueran acortados, ¿verdad? Imagínate, ¿quién podía ser salvo? Entonces, en esa aceleración del tiempo que nosotros tenemos, necesitamos tener
esa visión, necesitamos tener ese entendimiento para poder llegar a la necesidad que tiene ahora nuestra generación. ¿Cuáles son las estrategias que nosotros tenemos? Se necesita una buena estrategia. Mira, lo pasado, ¿verdad?, fue bueno, pero ya hoy no nos sirve. No podemos vivir de las glorias pasadas, tenemos que vivir del presente ahora, de lo que Dios quiere para esta nueva etapa, ¿verdad? El término eliminar decía, ¿verdad? Nos metió en esta frontera, ¿verdad? Sí, hay algo bueno que fue, ¿verdad? Pero ahora viene algo distinto y yo tengo que creer por algo grande, por algo maravilloso, porque es lo que Dios dice, lo que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, si nosotros estamos entendiendo y estamos oyendo la voz de Dios, Dios te va a dar una salida, Dios te va a dar una respuesta. Dios, los planes del Señor, no nos olvidemos que los planes del Señor no han cambiado. Los planes del Señor están intactos. El propósito de Dios con tu vida está intacto. La seguridad que tenemos que tener de que Dios me ha llamado. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito con mi vida y que lo que estás haciendo ahí con esos chiquillos levantando una nueva generación. Mira, estos chicos que venimos hace 29 años acá, algunos de ellos escriben y dice, usted ya no se recordará. Ahora son lo que decía el pastor Néstor, ¿no? Ahora son maestros de escuela bíblica, ahora son pastores, son ministros de alabanza, ¿verdad? Muchos de ellos, imagínate, ¿no? Acá hay una chica en Barcelona, ¿verdad?, que viene de esa época, ¿verdad?, y marcó su vida de una manera tremenda, ¿no? Entonces, hay un reto, hay un desafío, ¿verdad? El mundo dice que donde abundó el pecado, ¿verdad? Romanos 5:20, es verdad, la maldad ha crecido en el mundo profético. Jesús dijo, ¿verdad?, que en los últimos tiempos la maldad iba a crecer. Pero dice Pablo en Romanos 5:20, dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y tenemos que crecer, y tenemos que trabajar bajo esa gracia poderosa de Dios en nuestra vida que va a agarrar allí, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Miran, y hay términos que se han acuñado en los últimos tiempos, ¿no? Con este hombre vino, ¿verdad?, se comenzó a utilizar el término buca. No sé si tú lo has escuchado, ¿no? El término buca, ¿verdad?, lo comenzó a estudiar, ¿verdad?, y lo comenzó a trabajar el ejército de Estados Unidos, ¿verdad?, en las guerras, ¿no? Ese término buca, ¿verdad?, que significa volátil, incierto, ambiguo, ¿verdad? ¿Verdad? Ese término tenemos que nosotros meditar y reflexionar. Hoy la vida es volátil. Hoy las cosas son inciertas. Mira que ahora tenemos que reinventarnos, ¿verdad? O ser redirigidos por Dios, por el Espíritu Santo, para que Dios nos inspire, ¿verdad?, para nuevas formas de trabajar con el niño. ¿Cómo vamos a llegar al niño? ¿Cómo vamos a alcanzar a estos niños, ¿verdad? Pues las herramientas que nosotros tuvimos en el pasado, la forma de ser y hacer iglesia hoy ya cambió, ¿verdad? Los que no se prepararon, ¿verdad? Es un caos, viven una crisis terrible porque ahora no podemos congregarnos aún todavía. Gracias a Dios, nosotros acá en la iglesia, pues Dios nos ha bendecido, ya tenemos ya más de un año de congregarnos, ya, ¿verdad? Estamos con los aforos limitados, con varios servicios, pero gracias a Dios, ¿sabes? Pero hemos orado al Señor. El Señor, mira, danos sabiduría, danos inteligencia, danos estrategias nuevas, Señor. ¿Cómo podemos llegar, verdad, a la gente? ¿Cómo podemos alcanzar esa nueva generación? Tuve que parar todo y comenzar de nuevo. En esta nueva, dice, es un tiempo volátil, un tiempo incierto. Tú no puedes organizar y planificar mucho, ¿verdad? Porque mañana no sabemos, las cosas están cambiando rápidamente. Sí, ¿verdad? Hoy tú estás preparando algo y mañana ya cambió. Nosotros nos damos cuenta con la tecnología. Hoy tú tienes un móvil de última generación, decimos, pero mañana ese móvil ya no sirve, ese celular. Hoy tú tienes una computadora ese de última generación, pero mañana esa computadora ya pasó, ¿verdad? Ya hay algo nuevo, algo diferente, igual con los carros, con los coches, igual. Entonces tenemos que estar conscientes nosotros, ¿no?, del tiempo que nosotros nos estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que tener una visión clara, ¿verdad? Ser realistas, ¿verdad?, en lo que nosotros tenemos. Imagínate como el Perú.
¿verdad? Recuerdo y el Perú, estos viajes que hicimos, ¿verdad? Por todo el Perú en aquellos años, en tiempos de la guerra, en tiempos del terrorismo, en fin, habían tantas cosas, pero Dios nos permitió hacer un trabajo, imagínate, después de esos años, seguramente el pastor Néstor, la pastora Carmen, conocerán de esa labor, ¿verdad? Tendrán noticias, información de cuántos niños tuvimos en esos campamentos, de aquellas escuelas para maestros, ¿verdad? Yo sé que el trabajo, dice Pablo, no es en vano. No es en vano, pero hoy el reto y el desafío es mayor. Entonces, yo quiero animarte a ti, ¿verdad? Quiero animarte, dice, ¿no? Para entender el tiempo, entendidos en el tiempo, ¿no? Dice que dice la palabra ahí en 1 Crónicas 12:32, entendidos en el tiempo y que sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Si tienes esa certeza, si tienes esa convicción, esto va acompañado de la fe que tenemos, de la pasión en el corazón, de amar a ese niño, de amar a esos adolescentes, de amar a esa juventud. Esto lo va a cambiar todo. Sí, acuérdate que los tiempos que vivimos, ¿verdad? Son tiempos esos difíciles, ¿no? Tiempos de indiferencia, son generaciones muy egoístas, muy individualistas, pero ahí también, ¿verdad? Dice que todas las cosas, acuérdate la palabra Romanos 8:28, dice, porque todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas. Y hay una cosa bien importante. Nosotros encontramos en Jueces capítulo 9, ¿verdad? Cuando vinieron, dice que hubo un conjunto de árboles, ¿verdad? Para que dice, iban a elegir uno. Fíjate, ¿verdad? La historia es riquísima espiritualmente. Yo te aconsejo, no tenemos el tiempo hoy para leerla toda, pero Jueces capítulo número 9 te va a enseñar un montón de cosas. Yo sé que Dios te va a hablar a tu corazón, ¿verdad? Habla de Abimelech, ¿verdad? Y habla de esta familia. Dice, 70 hijos tuvo esa mujer, yo no sé cómo. 70 hermanos eran, 70 hijos, imagínate, ¿no? Ahí está en Jueces capítulo 9, pero dice, estaba Jotán y algo había en el corazón, ¿sabes? Entonces dice, vinieron los árboles, dice, mira, reina tú sobre nosotros. Si gobierna tú sobre nosotros, ¿no? Y comenzaron con el olivo, comenzaron con esto, con el todo, ¿verdad? Y lo que quiero transmitirte es que estos árboles dijeron, mira, el olivo dijo, mira, he de perder la esencia de mi aceite para ir a gobernar, fíjate, porque hoy nosotros, aún nosotros líderes, obreros, maestros, ¿sí? Que trabajamos en el ministerio, tenemos tentaciones, tenemos tentaciones. Entonces somos tentados a aún abandonar la labor que hacemos, ¿no? Pero fíjate, qué gran enseñanza la que nos da ahí la palabra de Dios en Jueces 9, porque el olivo dijo, y voy a perder yo mi esencia, voy a perder yo mi aceite para ir a gobernar. Imagínate, ¿no? La higuera vino y dijo, voy a dejar yo de dar higos. Dice, voy a dejar yo esto para ir a gobernar. Y así cada uno de los árboles, ¿verdad? Vinieron porque ellos entendieron el momento, el tiempo de Dios para subir a la labor que hacían. Entonces dijeron, no, no, no. Y ahora nosotros necesitamos eso, ¿no? No pierdas tu esencia, y la esencia es Cristo, la esperanza de gloria en nuestra vida, en Colosenses 1:27. Es Cristo en ti, la esperanza para esos niños, la salvación para esa generación. Para poder levantar esa generación se necesitan hombres y mujeres como tú, con una pasión, con un amor, entrenados, comprometidos, responsables con esa generación, sabiendo que de parte de Dios viene ese llamado para nuestra vida. Entonces, no perdamos la esencia, no pierdas tu identidad. Ahora somos tentados por las mismas circunstancias que hay, ¿verdad? Abandonar, a dejar de hacer esto por ir a hacer, por una posición, por un cargo, por un trabajo, por algo material, por dinero, qué sé yo, ¿verdad? Pero no pierdas tu esencia. La esencia es Cristo en nosotros, que a pesar de lo que sea, de que pase lo que pase, nosotros podemos, ¿verdad? Podemos continuar para alcanzar ese propósito de Dios en nuestra vida, para poder alcanzar a nuestra generación. Entonces necesitamos expectativa, una expectativa de fe se necesita para poder llegar y alcanzar, ¿verdad? Y levantar una nueva generación. Necesitamos liberarnos, ¿verdad? Del espíritu de temor, del espíritu de confusión, ¿sí? ¿Verdad? De toda mentira, porque nosotros sabemos que los medios de comunicación están pinchados de alguna manera, ¿verdad? Ellos están siendo
también influenciados por nuestros gobernantes. Y entonces nosotros necesitamos tener claras las ideas, ordenadas las ideas para saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder responder a Dios, para poder cumplir nuestra gran comisión que nosotros encontramos en Mateo 28, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esas criaturas necesitan el evangelio. Oremos al Señor que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé esa inspiración, que Dios nos dé nuevas estrategias, que Dios nos ayude a saber cómo utilizar todas esas plataformas, esas redes sociales para poder llegar a alcanzar esa generación. Acuérdate que tenemos que alcanzar a los padres, tenemos que equipar a los padres. Las escuelas para padres dan resultados. Los padres necesitan ser equipados también, entender, porque una cosa es lo que nosotros podemos hablar, una cosa es la que nosotros podemos aportar, ¿verdad? Pero el niño necesita en casa. Los padres, muchos padres están desesperados en la cultura en la que yo estoy ahora acá en España. Es bien complicado, ¿verdad? Los decretos, las leyes, ¿verdad? Han quitado toda autoridad a los padres. Los niños tienen toda la autoridad, y un niño, imagínate, ¿no? Un niño de 9, 10, 12, 13, 14, 15 años, ¿verdad? Hoy si su padre quiere presionarlo para algo, si quiere guiarlo para algo, los niños los amenazan, ¿verdad? Si me dices tal cosa, van a la policía. Ya hemos tenido varios casos, ¿no? Donde los niños van a la policía y denuncian que el papá le pega, que el papá lo maltrata, que el papá lo quiere obligar a ir a la iglesia, que el papá esto, imagínate, y los niños tienen todo el derecho. Entonces, imagínate cómo se ha desarmado la familia. Ese en nuestra cultura acá. Nosotros vemos las generaciones que en España, cómo han venido de una generación, aunque España lleva un atraso, un retraso por el franquismo, por las situaciones que se han vivido acá, aún así, ¿verdad? Nosotros estamos viendo el tema de la pandemia, cómo se está manejando a nivel gobierno, ¿verdad? Imagínate la situación que ahora tiene el Perú. Ahora tenemos un nuevo gobernante, pero ¿en quién vamos a confiar nosotros, verdad? Imagínate las políticas que vienen. Hay un caos en la política, hay un caos social, hay un caos económico, hay un caos en la educación, hay un caos en la salud. Entonces, nosotros tenemos que tener una visión amplia. Nuestro sustento, nuestro soporte está en la palabra de Dios. La respuesta de Dios para nuestras generaciones la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Necesitamos meternos con Dios, necesitamos ejercitarnos en la palabra del Señor. Ahí está un Esther que nos enseña la palabra, ¿no? ¿Verdad? Si perezco, que perezca, ¿no? ¿Verdad? Pero ella sabía, estaba consciente, era una joven, ¿verdad? Que su tío le había llevado, le había mostrado la palabra, ¿no? Y quién sabe si para esta hora, dice Esther, ¿verdad? Han llegado al reino. Ahí en el capítulo 4 es extraordinaria la palabra que nosotros encontramos. Tenemos un Timoteo que está ahí, ¿verdad? Con el apóstol Pablo, y Pablo lo ha formado, pero que en un momento el apóstol Pablo le habla a Timoteo. Cuando viene su crisis, Timoteo, que está ahí sirviendo ya al Señor, este joven Timoteo tiene una crisis, estaba en un lugar pagano. Nosotros estamos acá en una nación cristiana, religiosa. España, ¿verdad? Ha sido religiosa, ¿verdad? La idolatría, la religiosidad, pero eso no puede ser para mí un pretexto para no cumplir con lo que Dios me ha llamado a hacer, ¿verdad? Para poder llevar, ¿verdad? Lo que Dios nos ha llamado a hacer. El evangelio va a trascender ya la cultura. Ya el Perú hemos vivido el terrorismo, ¿verdad? Fue tremendo lo que se vivió, pero de allí nosotros tenemos muchos pastores, tenemos muchos líderes, muchos ministros de alabanza, etcétera, ¿verdad? El Perú vivió una cosa extraordinaria, ¿no? En medio de todo, como dice la palabra, todo nos ayuda para bien aquellos que hemos sido llamados para el Señor. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. No nos olvidemos, no perdamos la visión. Justamente en el Congreso de Perú para Cristo se hablaba, ¿verdad? Que no perdamos la visión, que no se nos vaya a nosotros ese avivamiento, ese despertar. Entonces, yo quiero dejarte, quiero inspirarte, quiero motivarte. Nada hay imposible para Dios. Allá lo encontramos en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Hoy es el tiempo de tomar la palabra. Hoy es el tiempo de creer la palabra. Cuando Jesús habla en Marcos 1, versos 14 y 15, Él habla, dice, ¿no? ¿Verdad? Que el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado, dice, ¿no? Creer al evangelio de Jesucristo, y no tenemos alternativa. Vamos a creerle a Dios.
vamos a confiar en el Señor, ¿sí? Que Dios, ¿verdad?, puede alcanzar esta nueva generación y que tú eres el vehículo, que tú eres la herramienta, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad?, te va a usar poderosamente para llegar a alcanzar. Mira que nosotros aquí estamos con la novedad este año ya, primero Dios, el año entrante, el año que viene ya se abre el Colegio Cristiano Evangélico acá en Sevilla, ¿no? Primer escuela, primer colegio cristiano evangélico aquí en España. Es que este es un milagro de Dios, ¿verdad? Ese es un milagro de Dios. Los testimonios que hay, cómo se llega a esto, es extraordinario. Imagínate la bendición que nosotros tenemos en el Perú, ¿verdad? Tenemos una grande oportunidad. Entonces, este término VUCA es muy importante que tú lo estudies, que tú lo recuerdes, ¿sí? Volátil, incierto, porque estamos ahí en un tiempo incierto en el que tenemos que reinventarnos cómo hacer, cómo alcanzar, cómo llegar, cómo levantar, preguntarle al Espíritu Santo, preguntarle al Señor y Él te va a dar las estrategias, te va a dar la forma de cómo vamos a llegar, que la gracia y el favor del Señor en nuestra vida para llegar. Luego lo ambiguo, ¿verdad? Porque hoy lo que es bueno ya no es bueno, ¿verdad? Lo que antes nos servía ahora ya no sirve, ¿verdad? Entonces, estos términos que estamos hablando, ¿verdad?, son los que nosotros tenemos que estar identificados con ellos. Dios tiene ese plan maravilloso para nuestra vida. Dios lo puede hacer. No sé cómo voy de tiempo, que no tomé el tiempo. Si alguien me avisa, por favor, ¿vale? Entonces, es muy importante, ¿no?, que nosotros sepamos definitivamente, ¿no?, que nosotros sepamos el tiempo que vivimos, el momento que tenemos. Sí, hay crisis, ¿verdad? Los chinos definen la crisis como peligro o por oportunidad, ¿verdad? Tenemos que renovar nuestra mente, un cambio de mentalidad, porque eso se requiere ahora. Estamos frente a algo que es desconocido, no sabíamos, estamos en un tiempo incierto, ahorita nosotros estamos estrenando gobierno, no sabemos, oramos al Señor, ¿verdad?, que cumpla con su mandato, que Él termine su mandato, ¿verdad?, porque estos cambios así no generan nada nuevo. Entonces nosotros oremos, quizás no estén de acuerdo en la forma que Él piensa, ¿verdad?, pero lo que nos manda el Señor es que oremos por nuestras autoridades, oremos por nuestros gobernantes, que los bendigamos en nombre de Jesucristo, ¿no? Y aparte nosotros la labor que tenemos que hacer, ¿verdad?, el llamado que nosotros tenemos que hacer, nosotros vamos a responderle a Dios conforme a la palabra. Todos los tiempos han tenido su momento. Dios ha estado ahí. Dios está siempre presente, porque de Dios es la tierra. Salmo 24 dice: Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud y sus habitantes. Entonces, cuando el hombre confía en Dios, ¿verdad?, aquella gran pregunta que se hacen ahora los americanos, ¿verdad?, dice: ¿dónde estaba Dios cuando las Torres Gemelas? ¿Dónde estaba Dios cuando eso? Pues hay una respuesta, ¿verdad? La hija de Billy Graham, ¿verdad?, sabiamente en aquella entrevista respondió, ¿verdad? Ahora culpamos a Dios de cosas que Dios no ha hecho. Ahora, ¿verdad?, estamos cuestionando cosas que Dios hace, pero Dios no está ahí. Desde que se sacó a Dios de las escuelas, se quitó la oración de las escuelas, desde que se ha quitado la oración, los devocionales en casa, no queremos saber. La sociedad no quiere saber de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos ahí bien conscientes de la realidad del terreno que tenemos. Si tú tienes una visión clara, tú vas a poder desarrollar el trabajo. Yo sé, el llamado de Dios a ser discípulo no es tarea fácil. El discipular a una persona es quizá 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, pero ese que tú ganas para el Señor, ese sea para la gloria de Dios. Y a través de ese poder llegar a mí. Dios no va a levantar ya estrellas. Dios va a usar la iglesia, y la iglesia somos cada uno de nosotros. Y saber que Dios nos ha dado talentos, que Dios nos ha dado dones, que tenemos ministerio y queremos ayudarte a encontrar tu llamado, a encontrar ese don, a encontrar ese talento que tú tienes, el ministerio que Dios te ha dado, ¿verdad? A responder a tu corazón, porque muchas veces pensamos, ¿no?, y será la voluntad de Dios que haga esto, y cómo estoy yo, puedo estar seguro o segura de que es la voluntad de Dios que yo me dedique a esto, ¿no? Pues, ¿verdad? Tú tienes allí, tenemos que buscar al Señor, pero estamos ahí para ayudar, estamos para aportar, para colaborar. En este tiempo tan complicado. Y como hablamos, ¿verdad?, la última generación,
¿verdad? Si tú estás estudiando y siguiendo un poco las generaciones, esta última generación que tenemos, la generación de cristal, pues es una generación que viene con todo, la ambigüedad, con todo lo volátil, con todo lo ambiguo, ¿verdad? Con un montón de situaciones en su vida, porque la misma sociedad no le brinda, ¿verdad? Lo que le está brindando, lo que le está aportando no es suficiente. Y a veces lo que la iglesia, los modelos que nosotros teníamos de trabajo, ¿verdad? En la iglesia, pues hoy se quedaron obsoletos. Yo no sé cómo te ha tocado vivir a ti este tiempo, ¿verdad? Pero nosotros tuvimos que cambiar todo, ¿verdad? Orar al Señor. Y estamos todavía en ello, ¿no? Señor, guíanos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero ese cine negro, no tengamos miedo, ¿verdad? Hacer algo impredecible, ¿sí? Algo, ¿verdad? Inesperado en nuestra vida. Si tú te metes con Dios, Dios te va a dar algo especial a tu vida para emprender, para hacer, para... Yo me vine, mira, yo retorné de Perú, me fui a Guatemala porque la iglesia pensó que era el tiempo de volver y pensaba en un proyecto, ¿verdad? De poder levantar 1000 iglesias entre España y Portugal y que fuera parte del equipo para levantarlo. Y el Señor me dijo, no, yo no tengo aquí para que tú prepares, yo quiero que tú vayas allá. Y aquí estamos, ¿verdad? Hace ya 20 años, imagínate, ¿no? No sabes por dónde comenzar, ¿verdad? No sabes por dónde iniciar, ¿verdad? ¿Cómo le hago, ¿verdad? Tú llegas, no conoces a nadie y ahora por dónde comienzo, ¿no? ¿Verdad? Pero tenemos la palabra. Y la palabra profética más segura de Dios. La palabra de Dios es el poder de Dios en nuestra vida, ¿no? Y ahí empezamos, gracias a Dios, estamos en la iglesia, tenemos una radio, fíjate, hace 14 años Dios nos bendijo con una radio, verá que ha sido una lucha tremenda, porque acá no es legal, no puedes, pero con la ayuda del Señor, ¿verdad? Ya 14 años predicándole a esta sociedad del Evangelio de Cristo, hablando lo que tenemos que hablar, ¿verdad? Se nos persigue, se nos cuestiona, se nos demanda por los temas del aborto, por el tema de eutanasia, por el tema de la homosexualidad, ¿verdad? Porque legalmente tú no puedes hablar esto, pero yo digo, mira, yo respeto, ¿verdad? Tus ideas, yo respeto entonces tú respétame a mí también. Si estamos en un país donde hay libertad religiosa, libertad de culto, entonces tenemos armas, queridos, tenemos armas. Dios nos ha equipado, Dios nos ha preparado, ya sea que tú estés comenzando o que tú ya lleves un tiempo y te encuentres ahora en esa fase donde, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? ¿Sí? Yo sé cómo trabaja el Perú, yo sé, ¿verdad? Los ministerios, las asociaciones, ¿verdad? Las ONG, ¿verdad? Que hoy tanto hemos sufrido en este tiempo, ¿no? ¿Verdad? Pero Dios está ahí, las promesas de Dios, como te decía al inicio, están intactas. La promesa del Señor para nosotros está ahí. Dios sigue siendo el mismo. La palabra dice allá en Hebreos 13:8, dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Aquel Jesús le dijo, dejad a los niños venir a mí, está allí. No se lo impidáis, nadie puede impedir, y oremos que Dios nos abra puerta para poder llegar y poder alcanzarlos y poderlos levantar para la gloria del Señor. Y Dios, con esos principios y valores bíblicos, Dios hará cosas extraordinarias. Lo hemos visto a lo largo de estos años, ya 30 años, como dice el pastor Néstor, hemos visto la gloria de Dios. Somos testigos, ¿verdad?, del poder del Evangelio de Jesucristo en esas vidas. No escatimemos esfuerzos para llegar. No te desenfoques. Mira qué importante es estar nosotros enfocados, ¿verdad?, con la mirada, dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y si nos mantenemos firmes en ese enfoque, ¿verdad? Porque hay muchas distracciones, hay muchos espíritus distractores, hay que discernir el campo espiritual, saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha, tu lucha es espiritual, y si nosotros aprendemos a luchar, a pelear esta batalla, mira, la lucha, a combatir, a pelear y a luchar, nosotros vamos a lograr grandes cosas para la gloria del Señor. La promesa del Señor está allí. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Y eso está en nuestra mente, y eso está, la palabra está en nuestro corazón, y es la manera, la única manera, de verdad, te lo digo, no hay otra forma de poder llegar, no hay otra manera de poder alcanzar a esta generación, de levantar una nueva generación, si no es con el poder del Espíritu Santo de Dios, con la palabra de Dios, impregnados de la palabra del Señor, porque cuando tú tienes a Cristo, ¿verdad? Señor, bien, la gente va a venir.
Cuando tú tienes a Cristo, Dios se va a glorificar de una manera poderosa. Nada hay imposible para el Señor. Yo te animo, de verdad, te animo a que tú te levantes en la figura, a que tú te levantes, ¿verdad? En esa fe, en ese amor, en esa pasión, ¿verdad? Con esa visión, con esa hambre de Dios, de esa sed de Dios, Señor, ¿verdad? Y como aquel hombre dijo, dame Escocia o me muero. Que haya gente en el Perú que diga, Señor, dame el Perú o yo me muero, ¿verdad? Que podamos alcanzar y levantar una nueva generación para la gloria del Señor. Así es que voy a pedirte que oremos en esta hora, ¿verdad? Que podamos confiar en el Señor, que Él tiene los recursos. Él tiene los recursos ilimitados. Dios es un Dios ilimitado. Hechos 17 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Sí, no te olvides, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y el Señor está haciendo en medio de todo eso. Nosotros acá en España, en Europa, estamos viviendo algo maravilloso. Algo en medio de todo lo que hay, Dios se está moviendo de una manera maravillosa. Estamos viendo milagros, estamos viendo la manifestación extraordinaria del Evangelio de Jesucristo. Antes decían, cuando yo vine aquí, decían, ¿verdad?, que España era la tumba de los misioneros. Pero yo dije, en el nombre de Jesús, vengo a cerrarla para la gloria de Dios. Entonces, Dios está obrando justamente en este tiempo. Dios está limpiando su iglesia. Dios está preparando a su pueblo. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, sin cosas semejantes. Entonces, si estamos sufriendo cosas, ¿verdad?, que Dios está quitando cosas de nuestra vida, quizá estrategias que teníamos, formas de trabajar que tenía, yo tuve que quitar todo. Tuve que parar todo, ¿verdad? Porque Dios tiene algo nuevo, distinto, diferente para la vida. Y no tengas miedo de emprender algo nuevo. No, no, no. No, no, lo nuevo es mejor. Lo que tiene Dios, lo que tiene el Espíritu Santo para nosotros es mejor. ¿Cómo poder llegar con esa gracia, esa unción, ese poder de Dios en nuestra vida? Vas a ver la gloria de Dios. Dios quiere salvar. Dios no quiere que nadie se pierda. Ninguno de esos pequeñitos se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador. Y lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Amado Padre Dios, queremos darte gracias, Padre, por este momento, Señor Dios, por tu presencia, Espíritu Santo, tu unción sobre nuestras vidas, Padre Dios, en el nombre de Jesús, porque tú nos estás hablando, tú nos estás equipando, Señor, para este tiempo, para este nuevo tiempo, con nuevas estrategias, Señor. Yo bendigo a cada uno de estos que estamos conectados en este momento, Dios. Cada hombre, cada mujer, cada hermano, cada hermana, Dios, yo los bendigo en el nombre de Jesucristo, Dios. Gracias porque para este tiempo, para esta hora, tú nos has levantado y tú nos has llamado, Dios. Que la unción y presencia de tu Espíritu Santo guíe, Señor. Dios, Padre, equipe, Señor, traiga los recursos humanos, materiales y económicos, Señor, para poder cumplir con el llamado y la gran comisión que tú nos has dado. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo el Perú, Señor. Bendigo cada maestro, Señor. Bendigo cada ministerio, Señor, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. Queridos, una bendición haber compartido con ustedes este tiempo. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Decreto la victoria de Jesucristo sobre tu vida, tu casa y tu familia en el nombre de Jesús. Un abrazo fuerte y seguiremos ahí en contacto en el nombre de Jesús. Hasta luego. Amén, pastor. Misionero, Amén. misionero Mike Sasso. Le voy a ceder la palabra al pastor Néstor Encinas. Su micrófono, por favor. Ya, decía que nos gozamos de verte desde 1996, ¿ya? Exacto. Pero lo importante es que estamos con vida, con salud y estamos adelante en el ministerio. Saludos a la familia, estaremos en contacto y seguro que va a ser un hermoso tiempo también en las diferentes actividades que desarrollamos cuando no hay pandemia. Así que vamos a seguir adelante. Un abrazo. Y Gracias. Cristo vive. ¿Ya? Gracias, pastor. Bendiciones para todos. Ya. Ahí la dejo con Carmen para que creo
da oportunidad a los demás para un saludo, pues antes de terminar. Claro. Amén. O si hay Podemos alguna abrir- pregunta. Sí, quizás, amén, agradecer al pastor Mike Sasso, realmente ha sido una bendición tenerlo, querido misionero, y bueno, cualquier persona se sienta libre ahorita de abrir su micrófono, queridos pastores, amados líderes, de poder hacer alguna pregunta o también mandar unos saludos y de qué lugar están. Amén. Amén, hermana. Saludos para todos los que se encuentran presentes en esta red, en esta reunión que Dios ha permitido, ¿no? Que nos reunamos por el Zoom. Les saluda Bárbara desde Pucallpa, pastores. Amén, Pucallpa. Muchos cariños, Pucallpa. muchos cariños para Amén. todos. Bendiciones. Qué bueno. Amén. ¿Alguien más? Pueden abrir sus micrófonos. Es una linda oportunidad, queridos hermanos. Todos los micrófonos están abiertos. Ah, sí. Sí, está abierto la mayoría. Ajá. Pon el video. Entonces, creo que no hay más que quieran participar en este día. Bueno, estamos aquí celebrando el bicentenario del Perú y bueno, a todos espero que estemos orando mucho por nuestro país. Como siempre, como ya nos dijeron nuestros dos expositores, tenemos que ir adelante con Dios. Amén. Pone, Sofita. Voy a poner nuevamente un video, el video que pusimos al inicio para compartirles momentos bonitos. Ya como dijo nuestro pastor Josué Revilla, que muy pronto quizás Dios nos dé la oportunidad de poder nuevamente estar en el campamento. Amén, Y qué bueno, lindo. sí, amén, así es, estar, compartir, poder nuevamente reunirnos, amén. Y aquí les comparto el video como estábamos haciendo siempre, ya sea en Selva Central o en Majanaín. Ah, nos vemos en el video. Y ahora sí. No se le escucha, pastorita. Bueno, gracias. Este pequeño slash que se ha hecho realmente, o sea, nosotros como dicen nuestros expositores, tenemos que renovarnos, ¿no? Y confiar en ese joven, en ese niño con sus talentos. En este caso, mi brazo derecho que me está ayudando es mi hija Sofi, que tiene 11 años. ¿Ven, Sofi? Sofi, ven. Saluda, hija, saluda. Saluda, ajá. Saludos. Bueno, Hola, está. Sofi. Todos la conocen en el campamento, Sí, los ojitos. también ha participado. Y ella está, bueno, cuando vio me dijo, mamá, yo también quiero colaborar. ¿Y en qué colaboro? Ah, tú no sabes esto, yo sé. Entonces, son cositas que hay que dar la oportunidad y creo que lo pongo como ejemplo y veo en su vida que está poniendo, o sea, lo que uno pues quiere impregnar o quiere a ese niño guiarlo, mentorearlo. Entonces, el niño te sigue, el niño te está viendo, te está observando qué es lo que sucede, ¿no? Entonces,
es realmente que hay que dar oportunidad. Ellos tienen talentos y hay que canalizarlos para el servicio de Dios, no para que se vaya desviando para otro lado, porque ustedes saben que la tecnología puede ser también servida por otro camino, pero en este caso, por ejemplo, es una ya casi puber adolescente que nos está ayudando en Generación 2000 y realmente le agradezco a Dios. ¿Alguien más tiene algo que decir? Estamos muy emocionados. De verdad, misionero Mike, de haberle visto después de tantísimos años. Igualmente, igualmente. La verdad que es una... Hoy día ha sido un día muy lindo. Y la así, verdad que entonces, agradezco mucho esta oportunidad también de poder ver también, ¿verdad? El recuerdo que hay de cada uno de ustedes y también el cariño que hay, ¿verdad? Para el Perú, ¿verdad? Soñamos de nuevo poder estar, poder amén. venir acá y poder trabajar, ¿verdad? Yo creo que el tiempo también se está cumpliendo, ¿verdad? Y poder echar la mano, el hombro, como se dice, ¿verdad? En este ministerio y juntos, ¿verdad? Tenemos ese compromiso, ¿verdad? De levantar, de alcanzar esta nueva generación para la gloria del Señor. Les felicito por el trabajo que están haciendo, ¿verdad? Sabemos que no es fácil, ¿verdad? Pero se ve el corazón, se ve la excelencia, ¿verdad? Que están poniendo y a seguir adelante. Yo sé que el Señor honra a los que le honran. Así es que mi cariño, mi amor para con cada uno de vosotros y que Dios siga bendiciendo sus vidas y que Dios bendiga al Perú. Amén. Amén. Pastora Carmencita, ¿puede darnos un saludo Sí, desde Estados Unidos? sí, en este momento que yo me siento un poquito alejada, bueno, por la operación de mi hija, entonces mira, yo también me siento honrada de haber escuchado al pastor Sasso de hace mucho, mucho tiempo. Le hemos visto, él está siempre como siempre joven con la palabra, todo ¿cómo se llama? Lleno del Espíritu Santo. Y es así que también nosotros acá los peruanos tenemos que llenarnos del Espíritu Santo y estar alertas a todo lo que viene como es una profecía, como si hubiera hablado, le hubiera hablado el Señor a él para que nos pueda también entregar, que no estamos solos, que estamos con el Señor. Para Dios nada es imposible, ¿no es cierto? Y eso le digo al pastor, de que siga adelante con toda su familia, con toda la fuerza del Espíritu Santo y que el Señor le bendiga y bendiga también a todos que están en esa obra preciosa de los niños. Que el Señor le bendiga, pastor. Gracias, gracias, gracias. Bueno, Gracias, aquí tengo dos peruanos, ¿verdad? Mis hijos nacieron ahí en el Perú, ¿verdad? Ya uno se casó y el otro está ahí, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Por esos hijos que siempre estamos ligados con el Perú, ¿verdad? Sí, que el Señor le bendiga. Gracias, Amén. Carmen. Bendición, un gusto Bendición. verte. Muchos saludos, Esther, Marisol, Juan José también. Bueno, no queremos dejar desapercibidos ahí a Betty Rojas, Milagros, Jenny, Gina, Pastora Bárbara, la doctora Angelita, Miriam Milagros, Loidit Dina. Gracias, doctorita, muchas gracias, de igual manera. Amén. Loidit también, Janet Luz, y así muchos más. A todos un abrazo fuerte. Pastor Néstor nos despide con una oración y estamos terminando, ¿verdad? Sí, Ángela Yermé está, que hable. Ok. Angelita. Querida Angelita, ¿nos puedes dirigir la oración de despedida? Así, aquí estoy, solamente que estoy en un lugar un poquito oscuro. Ya. Buenas noches a todos. Escuchamos. Un gusto poder haber escuchado al pastor Josué, al misionero Mike, realmente y bueno, y tenerlos a todos, a cada uno de ustedes, realmente es una bendición, esa palabra poderosa que hemos recibido el día de hoy de estos dos temas. Y bueno, vamos a orar para poder tomar fuerzas en el Señor y que Él nos pueda dar las herramientas y sobre todo pues pueda afilar nuestras espadas y cada uno de las cosas que Él tiene para este tiempo, para que nosotros podamos realmente estar bien preparados y sobre todo nos mantengamos firmes
y adelante en sus propósitos, que Él tiene grandes cosas preparadas para nosotros en este tiempo, como hemos recibido el día de hoy. Y bueno, te damos gracias, Señor, porque realmente sabemos que en todo tiempo, Señor, tú estás con nosotros y que todas las cosas al justo, Señor, le ayudan a bien, Señor. Y sabemos que tu palabra es poderosa, Señor, en nuestras vidas y va a fortalecernos, Señor, en los momentos difíciles y en los momentos buenos también nos vas a levantar, Señor, a grandes montañas, Señor, a grandes lugares, Señor, porque sabemos que estamos en tus manos, Señor. Por eso, Señor, nos agarramos fuerte de ti, creyendo y teniendo fe, Señor, en tu palabra, en tu poder, en tu autoridad, Señor, que tú nos has dado, Señor. Tu palabra dice, Señor, que hollaremos serpientes y escorpiones, Señor. Así que en el nombre de Jesús, Señor, nos levantamos en tu nombre, Señor, y sabemos que estos tiempos difíciles van a pasar, Señor, y van a llegar tiempos nuevos donde nos abrazaremos, Señor, donde nos gozaremos junto con nuestros hermanos, Señor. Por eso te damos las gracias y te bendecimos, Señor. Visualizamos esos tiempos de recreo, esos tiempos de bendición que tú tienes para nosotros y nos ponemos a tu disposición, Señor, para que tú nos entrenes, para que tú nos capacites en este tiempo. Queremos ver tus milagros y tus prodigios, Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús, Señor, y declaramos, Señor, que este ministerio cada día más, cada día, Señor, sigue siendo de bendición, Señor, para cada una de nuestras vidas y la vida de cada uno de los niños y los peruanos que estamos en este país y otras personas más que lo puedan recibir, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, amén. 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 Amén, amén, Buenas amén. noches, felices Amén. fiestas. Igual, salud. Chao.